Un gusto saludarte nuevamente desde el estudio 2 de Pi Televisión, productores independientes. Hoy hablaremos de la resistividad de los alambres, de los materiales eléctricos por donde pasas corriente eléctrica. También hablaremos de Don Miguel de Unamuno. ¿Me acompañas? Voy a hablarte acerca de los materiales y su resistividad. Todo material eléctrico, todo conductor eléctrico tiene una resistividad determinada. Entonces tengo un software nuevamente para poderte mostrar la simulación, donde veremos la resistividad de los materiales y la dependencia que tiene de las diferentes longitudes, áreas y su coeficiente de resistividad. Aquí podemos ver en pantallas, por ejemplo, tenemos un cable aquí abajo, te lo estoy señalando con el mouse, un cablecito donde hay una flecha blanca, ¿sí?, que está mostrándonos cómo circula o en qué dirección está circulando la corriente eléctrica, ¿sí? Para medir la resistencia de esta barra, de este pedazo de cable, si tú quieres, necesitamos tres factores: la resistividad del material, la longitud del material y el área del material. Y así tú puedes medir la resistencia del mismo. Vamos a mover estos tres factores en el simulador y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Por ejemplo, si muevo la longitud del alambre, si aumento la longitud, vamos a ver qué pasa. Ahí estoy aumentando, ¿notas? Entonces nos dice el simulador que la resistencia aumenta. Miren allá abajo, estamos aumentando el largo del cable, por tanto su resistencia aumenta. Quiere decir que la resistencia del cable, de este material, es directamente proporcional a su longitud. Acá arriba te voy a señalar con el mouse, ¿sí?, está la resistencia. Hay ciertos valores que nos da por defecto el simulador para que tú puedas hacer pruebas. Voy a volver a colocar la longitud a su estado, al estado inicial. ¿Sí? La resistencia es de 0,6. Ahora veamos qué pasa si aumentamos el área del cable como tal. Vamos a aumentar el área. Mira, notas cómo engorda, si tú quieres, cómo crece su diámetro. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? Tú puedes ver ahí arriba que la resistencia disminuye. Eso quiere decir que es inversamente proporcional, es decir, mientras más área tenemos, la resistencia baja. La resistencia baja, ¿sí? Ok. Vamos a volver a colocar el área en su estado anterior y vamos a ver qué es lo que pasa con la resistividad del material. Te decía que todos los materiales tienen su resistividad. En un momento más te mostraré una tablita. Esta resistividad, el coeficiente de resistividad, es una constante que tiene cada material como tal. Voy a aumentar la resistividad de este material. Mira, ahí está, con los puntitos negros, ¿no?, en el cable. ¿Sí? Aumenta y disminuye. Entonces, también cuando aumentamos la resistividad del material, aumenta la resistencia del mismo. ¿Sí? A mayor resistividad, mayor resistencia en el material. ¿Ok? Entonces, de estos tres factores depende la resistencia del material como tal. ¿Sí? Depende de la resistividad del material, que te voy a mostrar enseguida los coeficientes. Depende de la longitud del material. Mientras más largo o menos largo, es directamente proporcional. A menos longitud, menor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. Y depende también del área del material. Más diámetro, menos resistencia. Menor área, tiene mayor resistencia. ¿Sí? Es decir, que los cables más delgaditos, mientras más delgaditos son, más resistencia tienen. Por ejemplo, los cables UTP, ¿verdad? Los cables UTP tienen más o menos un AWG del número 22. Entonces son súper delgaditos. Por tanto, su resistencia es alta. No son buenos para transmitir, por ejemplo, corriente alterna. La resistencia es muy alta.
de los cablecitos, ¿sí? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, no tener pérdidas de voltaje, te pongo un ejemplo, digamos, quieres por 2 cables transmitir 12 voltios, llevar 12 voltios por ese par de cables, y que al otro lado tienes una carga, digamos, resistiva baja, un ohmio por decirte, ese voltaje va a disminuir. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué solución le puedes dar? Simplemente incrementar el grosor del cable para que la resistividad baje. ¿Sí? Es más o menos así más o menos se utiliza ese factor para que te pueda ayudar en la práctica. ¿Sí? Te voy a pasar este simulador que es muy interesante. Como siempre, suscríbete, invita a tus amigos, hagamos una comunidad de conocimiento para que yo te pueda mandar toda esta información y la podamos compartir entre todos. ¿Ok? Este es un simulador muy interesante. Si tú nos escribes, yo te mando el link y la vas a poder descargar en el momento que tú desees. Te comentaba sobre el coeficiente de resistividad. Mira, por ejemplo, el aluminio tiene 0,028, el cobre 0,017, el grafito 0,046, el hierro, el oro, y así, todos estos materiales, todos estos metales tienen cierta resistividad, cierto número de resistividad. El hierro, por ejemplo, su resistividad es alta, ¿no? Su coeficiente de resistividad, 0,13. El nicrom es 1, muy interesante, ¿no? Níquel-crom, su resistividad es 1. Esto lo hace muy interesante para manejar algunos proyectos con temperatura y calor. Sí, eso vamos a ver seguramente más adelante en algunos otros proyectos que te voy a mostrar. Entonces, en resumen, la resistencia de un material depende de la resistividad del material, de la longitud del cable y también depende del área. Longitud, área, resistividad. ¿Ok? Entramos a nuestro primer corte. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios, vuelve a tus actividades, confía de nuevo en el aire que respiras. Esta imagen que ves en pantallas es la Universidad de Salamanca, Universidad española, que dejó de legado los turcos y otomanos, un lugar de estudios, lugar sagrado para los otomanos y lugar de estudios para los intelectuales de la época, y hasta ahora pasan varias grandes mentes por esta universidad. Y hablando de grandes mentes, una de esas mentes privilegiadas fue don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, un escritor de la época, quien fue nombrado rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. La pregunta es, ¿los intelectuales se equivocan? Pues los intelectuales son seres humanos y por supuesto se equivocan. En la historia, don Miguel de Unamuno ayudó al gobierno de Franco, al gobierno militar de Franco, a que derrocaran al socialismo en España para luego entrar a una guerra civil que duró varios años en España y que por supuesto terminó en la victoria de Franco, que duró también hasta la muerte del mismo, hasta la muerte de Franco. Eso le costó a España un retroceso increíble en la época, y justo también cayó la Segunda Guerra Mundial en ese entonces, ¿no? Franco se alió, como sabemos, con Hitler, se alió también con Japón y también con los italianos, con Benito Mussolini, ¿sí? Quien apoyó como te decía, quien apoyó esto fue un intelectual, pues don Miguel de Unamuno. Sin embargo, rectificó.
¿sí? Se dio cuenta de su error e hizo, finalmente, al final de su vida, pues peleó contra ese régimen militar de ese entonces, ¿sí? Tengo una biografía de don Miguel de Unamuno que quisiera compartirla contigo, donde habla justamente de todos estos temas interesantes del gran escritor, aparte de una obra tremenda que él tiene a nivel de todos los libros y textos que ha realizado. Sí, lo voy a compartir como siempre, nos puedes escribir a Ciencia Faraday por Facebook, nos puedes escribir a la Jaula de Faraday por YouTube, Jaula de Faraday canal por YouTube, nos puedes encontrar también en Pi Media Televisión por el Facebook y nos puedes llamar al 705-32260 de nuestro director general. Entonces yo te voy a hacer llegar este libro para que tú puedas leer la biografía extensa de don Miguel de Unamuno, el hombre que se equivocó, pero pudo cambiar el curso de su ideología y de la ideología española. El señor que ves acá es el general Millán Stray, ¿sí? Dentro de las frases interesantes de esa época, este señor es como la némesis de don Miguel de Unamuno. Siempre hubo peleas entre este señor que odiaba a los intelectuales y don Miguel. Entonces, en una de las últimas conferencias de don Miguel de Unamuno, justamente en la Universidad de Salamanca, en el texto cuenta, ¿sí? En la página 644, aquí te lo dejo anotado, que el hombre y los seguidores de este hombre, fanáticos obviamente de la época, gritaban a voz viva: ¡viva la muerte! Era su frase, ¿no? Me hace recuerdo mucho a una frase que utilizan: patria o muerte, ¿no? Es muy similar. Miguel de Unamuno critica esta frase porque dice que no tiene sentido, ¿no? Que viva la muerte es como decir que muera la vida. Entonces es una frase sin sentido, ¿sí? Ahora también se está manejando patria o muerte, prefieren decirle patria y vida, ¿no? Que me parece a mí una frase mucho más interesante, lejos del fanatismo político como debería haber, que antes en esa época perjudicó, por supuesto, y que sigue perjudicando hasta ahora, por lo menos en Latinoamérica. Otra frase interesante de este general está también en la página 644, dice: muera la intelectualidad. Este señor odiaba a los estudiosos e intelectuales, ¿sí? A lo que un poeta, amigo también de Unamuno, pero de ambos bandos, le dice: no, que viva la intelectualidad, pero que mueran los malos intelectuales, ¿no? Entonces hay algunos militares que tienen esa tendencia al odio, y también otros fanáticos políticos que no les gustan los intelectuales, tal vez por algunas razones personales, que no debería haber, ¿sí? El 12 de octubre, el Día de las Razas, en una última conferencia en la Universidad de Salamanca, donde Unamuno finalmente se revela, ya muy mayor, don Miguel de Unamuno, y les dice: venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Enfrente de todos. Hay una película muy interesante al respecto, que la voy a subir a la Jaula de Faraday para que tú la veas, acerca de don Miguel de Unamuno. Y en plena estaba la gente, ¿no? Todas festejando por la subida del nuevo dictador en España, de Franco, y don Miguel les dice: van a vencer, pero no van a convencer. Cosa que pasa, ¿no? Normalmente en los países latinoamericanos, más que todo, entran partidos políticos al gobierno que por supuesto vencen con mayorías, pero no convencen, ¿sí? Entonces la historia se repite, ¿verdad? Pero como dice don Miguel, al vencer, pues van a vencer, pero no van a convencer, ¿no? Finalmente llegará en algún momento que los intelectuales pues van a tener que tomar el poder, ¿verdad? Universidad de Salamanca, ya esa época, ven ahí los fanáticos levantando su mano. Sí, me parece mucho también a un partido político que tenemos en mi país, ¿no? Donde levantan la mano, solo que con puño, ¿no? Aquí está la mano así. Esos son fanáticos, ¿sí? Esta fotografía la tomaron cuando el sacerdote lo tuvo que sacar a Unamuno, porque la gente estaba ya sobre él para de repente hasta lincharlo
a este señor. Sí, más adelante en un coche se fue la esposa del dictador junto con el militar que acabo de mencionarles. Sí, es una foto muy interesante, histórica, de don Miguel de Unamuno, el hombre que se equivocó, pero que al final pues valió más su integridad y su inteligencia, ¿verdad? Una frase muy interesante, don Miguel, permíteme leértela antes de irnos, está en la página 636 de este libro. Dice: la intelectualidad, los frutos del intelecto, el avance de la inteligencia, el adelanto de la ciencia, dirigidos hacia el bien de la humanidad y de la patria, serán ensalzados, recompensados, se les entregarán laureles, recibirán el aplauso y la reverencia de todos. Te invito a que hagas ciencia y tecnología y que compartas tu sabiduría con las demás personas. Hasta la próxima. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios, vuelve a tus actividades, confía de nuevo en el aire que respiras.